Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Altísimo, al Eterno, al Creador, al Shaddai, al Shalom, al Todopoderoso. Todos los nombres que usted conozca del Señor, bueno, todos esos. Porque Él lo es todo. Él es la plenitud. Y le damos gracias al Señor porque usted está aquí. Porque usted tomó una decisión hoy de no quedarse en su casa o de haber ido a otro lugar, sino que usted tomó la determinación de dedicarle este tiempo al Señor, porque usted siente que el Padre tiene algo para usted. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Amén. Todos somos pueblo de Dios, ¿cierto? Redimido por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Quien entregó su vida por amor a nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para, como dice esa canción que estábamos entonando, para tener acceso a ese lugar santísimo, en el cual en el Antiguo Testamento el único que tenía acceso era el sumo sacerdote. Pero Jesucristo hizo el único sacrificio por siempre, dando su vida para que usted y yo podamos también entrar a ese lugar, para que tengamos ese acceso al Padre Todopoderoso. Y bueno, yo estoy muy honrada de que el Señor nuevamente me tenga aquí compartiendo su palabra. Para mí es un honor hablar de la palabra de Dios, y más aún cuando es Él quien lo va direccionando a uno en lo que va a hablar, ¿no? Yo estoy segura que los que también han tenido la oportunidad de hacerlo, uno siente, wow, ¿qué voy a hablar? ¿Y de qué tema? Señor, háblame, Señor, dirígeme. Y eso es muy bonito, porque no buscamos hacer lo que nosotros pensamos, ni lo que yo creo, ni lo que me parece, sino que realmente es lo que Dios habla. Y más hermoso aún, hermano, es cuando el Señor confirma la palabra. Y usted ya va a entender de qué le estoy hablando. Porque yo me quedé, wow, muy sorprendida, porque con el salmo que estaba leyendo la hermana, porque varios de esos versículos tienen concordancia con lo que yo voy a hablar esta noche de parte de Dios. Y allí dije, wow, Señor, estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo espíritu, estamos alineados a lo que tú quieres que hable esta noche. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos ya casi en la mitad del mes de enero, esta nueva temporada. Yo he comenzado a decir nueva temporada y no nuevo año. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque en el calendario de Dios, que cuando Él creó todo y escogió a su pueblo, el mes de que inicia un nuevo año no es enero, sino es el mes de abril. Y por eso yo de ahora en adelante siento que esto es una nueva temporada, pero que aún falta por culminar el año de Dios, de acuerdo a lo que Él creó, a lo que Él estableció. Amén. Sin embargo, durante el año también hay ciclos, y este es un nuevo ciclo. Y hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres que nosotros hemos adoptado de nuestra vieja manera de vivir, o simplemente porque la sociedad así lo ha establecido, o la familia lo ha establecido, y diferentes razones, ¿no? Y una de esas tradiciones, que en un tiempo yo también lo había estado implementando, es de que uno se hace como una lista de planes, de proyectos que uno quiere lograr, ¿no? Para el año venidero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en esta nueva temporada el Señor ha tratado mucho esa parte conmigo, ¿no? Y de hecho en estos días, conversando con mi esposo, él me dice, ¿qué proyectos tienes tú para este año? ¿Cuáles son tus planes? Y yo me quedé muda. Y él me dijo, ¿no tienes ninguno? Y yo le dije, la verdad, no. Porque estoy pidiéndole dirección al Señor. Le estoy pidiendo al Señor esa guía. Porque
hasta el mes de noviembre estuve yo trabajando, y desde el mes de noviembre hasta ahora no trabajo en lo secular, por así decirlo, ¿no? Y entonces en este tiempo de receso, de meditación y de reflexión, yo he tomado la determinación, la decisión de que lo que vaya a hacer nuevamente sea realmente dirigido por el Señor. Y a medida que vaya desarrollando la palabra, usted ya va a entender por qué. Y quiero compartirlo con ustedes, porque yo sé que así como el Señor trata conmigo, me ministra, me enseña a través de su palabra, Él me pone a compartirlo con ustedes para que ustedes también pongan en práctica la palabra, que no seamos solo esos oidores, sino también seamos esos hacedores de la palabra. Amén. Y bueno, sin más preámbulo, por así decirlo, vamos a buscar en el libro del profeta Isaías. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 55. Isaías 55. ¿Están en el 55? Ahora se van a ubicar en el versículo 6. Y cuando empecemos a leer, usted va a ver cómo tenía concordancia con lo que la hermana estaba hablando. Y qué maravilloso es el Señor. Los que llegaron temprano ya se están dando cuenta de cómo es el Señor de perfecto y que en Él no hay ambigüedades, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar a leer desde el 6 hasta el versículo 9 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gloria al Señor. Voy a orar antes de desarrollar esta palabra, para que sea el Santo Espíritu de Dios quien hable a través de mí. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia primeramente para agradecerte, Señor, por todo lo que haces en mi vida, por traerme a tu luz admirable, Señor, cuando me encontraba en un lodo cenagoso y en un pozo de desesperación y angustia. Gracias, Señor, por pensar en mí cuando nadie daba nada por mí, Señor. Gracias por rescatarme, Señor. En esta hora, Señor, pongo delante de ti esta palabra, y que sea tu Espíritu Santo tomando mi lugar, Señor, y hablando, Señor, a través de mi boca, Padre Santo. Y que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor, para que sea exaltado, glorificado tu santo nombre. Porque tú eres el único Dios verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Bríndale fuerte palmas a Él. Gloria al Altísimo. Santo es Jehová. Bueno, mis amados, yo le puse a esta palabra de cómo tener una vida próspera y abundante. Amén. Yo sé que muchos que ven en las redes sociales siguen algunos predicadores, algunos ministerios, y
también lo hago, ¿no? Me gusta aprender de otros también. Y yo le compartía a los hermanos del Ministerio de Alabanza la semana pasada de que he podido escuchar de ellos que están profetizando, que es lo que ellos dicen. Yo profetizo para este año y dan una palabra y profetizan y profetizan. Y uno dice una cosa y el otro dice la otra. Y yo le decía a mis hermanos que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque realmente estamos en los últimos tiempos y hay cosas que se han de cumplir sí o sí. Aunque vengan y que le hablen que todo es color de rosa, que todo es la maravilla, pues hay cosas que van a suceder sí o sí. Porque el Señor, lo que Él dice, Él lo cumple. Y hay cosas para los últimos tiempos que no son tan maravillosas como nos gustaría que fuesen, ¿no? Y no es porque Dios ha sido malo, por el contrario, Él ha sido muy bueno y ha mantenido este tiempo de la gracia por mucho tiempo, para que tú y yo hayamos tenido tiempo de venir a sus pies y para que muchas personas que están allá afuera todavía tengan ese tiempo de aceptarlo, ¿no? Y una de las cosas que también yo le decía a los hermanos, que en ese tiempo de oración y de lectura de la palabra, una de las cosas que el Señor me había dicho era que este año o esta temporada, como muchos le quieran decir, es de cumplimiento de propósitos. Escúchame bien, cumplimiento de propósitos. Amén. Pero ese cumplimiento de propósito no es el propósito mío, es el propósito del Señor. Amén. Porque como les decía a un principio, tendemos a hacer una lista y yo este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello, este año voy a hacer lo otro. Y no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me ha pasado en muchas oportunidades, que termina el año o termina la temporada y muchas de esas cosas no las llegué a concluir. No sé si usted ha escuchado un refrán muy coloquial que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Y a nosotros, los hijos de Dios, muchas veces nos sucede eso. Queremos hacer como muchas cosas, pero a la vez no hacemos nada. Y no debe ser así, ¿no? Entonces, seguramente que una de las metas o de los propósitos que podemos tener para esta nueva temporada, algunos dicen: este año voy a bajar de peso, voy a empezar a hacer la dieta. ¿Cuántos no dicen así? Ahorita sí voy a hacer la dieta y voy a bajar de peso, porque en diciembre comí mucho. No, yo tengo que bajar de peso. Otros dicen, por así, yo fui anotando de las cosas que en algún momento yo también he dicho y que seguramente usted también, ¿no? En otra parte también, voy a hacer ejercicio, me voy a inscribir en el gimnasio, me voy a poner fitness, así. Fitness, ¿qué se dice, Sebastián? Que me corría Sebastián, porque qué mal inglés el mío, sí. Bueno, otros dicen: me voy a comprar un auto, me voy a comprar una moto, me voy a comprar una casa, cosas así, ¿no? Otros dicen: voy a viajar, este año sí voy a Venezuela, o me voy a ir a los Estados Unidos, o me voy a ir a España, o me voy a ir, qué sé yo, a otro país. ¿A usted se le ha pasado eso? No, este año sí voy a trabajar, voy a reunir, y este año voy a Venezuela. Mira, así hemos hecho nosotros, ya tenemos 6 años acá. Pero bueno, otro dice: voy a cambiar de empleo para uno que sea más lucrativo, otro en el que yo gane más, ¿no? Esas son algunas de las cosas que el Señor trajo a mi mente, de las que en algún momento yo pude colocar allí, ¿no? Y les digo algo, hermano, que a la verdad que muy pocas veces he logrado concretar alguno de ellos, porque como decía, a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Pero el problema no es ese, mis amados hermanos. Mire, le quiero compartir una frase que leí, que me gustó, que me ministró, y dice así: cuando nos enfocamos en el propósito de Dios por encima de nuestros planes y nos liberamos de la presión que estos crean.
Es decir, que todas esas cosas que en algún momento yo planifiqué, en ninguna puse tener más comunión con Dios, pasar más tiempo con Dios, leer toda la Biblia en un año, pasar del tiempo, por decir algo, si oro 1 hora, este año voy a orar 2 horas diarias. Si este año oraba 1 vez a la semana, este año voy a orar 2 veces a la semana, ayunar 2 veces a la semana y cosas así. Por lo tanto, que por eso estos propósitos o estos planes que en algún momento yo me tracé, no se llegaron a concretar, y por el contrario, causaban afán y cansancio y a veces frustración. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba, por así decirlo, alineado a lo que realmente el Señor tiene para mi vida, ¿no? Y usted se preguntará, bueno, pastora, ¿y es que es malo que yo me quiera comprar un carro? ¿O es malo que yo me quiera comprar una casa? ¿O es malo que yo quiera cambiar de empleo? ¿Que yo quiera hacer ejercicio? No, de ninguna manera, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y vamos nuevamente a la lectura de Isaías. Y cuando el profeta Isaías habló esto al pueblo de Israel, era porque este pueblo durante mucho tiempo había estado cautivo, vivía en esclavitud, y en medio de esta esclavitud se acercaba ese tiempo en que ya Dios los iba a liberar, a que ya Dios los iba a sacar de esa cautividad, ¿no? Y había muchos de ellos que en sus pensamientos lo que pensaban era eso. Ay, ya cuando salgamos de aquí esto es lo que voy a hacer, y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Pero en ningún momento decía, yo voy a agradecer a Dios, yo voy a ir a darle holocausto, voy a darle ofrenda a Dios, yo me voy a proponer agradar más a Dios, porque a pesar de esos años de cautividad Dios ha sido muy bueno, Dios nos va a liberar. No. Sin embargo, Dios le estaba hablando de que les iba a dar esa oportunidad. Y es cuando comienza aquí diciendo en el versículo 6 de Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras que está cercano. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo de gracia en el que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos justifica, y como decía la hermana en la lectura, de que aun cuando hemos pecado, aun cuando le hemos fallado al Señor, ese lugar está abierto para nosotros, porque Jesús abrió el camino para que nosotros podamos entrar sin sentirnos avergonzados, sino que nosotros podamos ir confiadamente y humillarnos y reconocer que le hemos fallado de una o de otra manera, porque hasta con el pensamiento le fallamos a Dios. Porque el que me diga que no ha tenido un mal pensamiento, wow, yo no sé qué hace en esta tierra. Jesús, el único. Porque a todos, a mí se me han pasado malos pensamientos. Y allí es cuando, wow, el Espíritu Santo me redarguye y voy a la presencia del Señor y wow, Señor, perdóname, cómo yo voy a pensar esto, cómo yo iba a creer esto y todas esas cosas. Y lo más importante que dice, que lo llamemos, que le clamemos a Él, porque aún estamos en el tiempo en que lo vamos a encontrar. Qué triste sería que viniera el Señor Jesucristo por su iglesia y que muchos se quedaran y que comiencen ahora a orar y a clamarle y no hay manifestación del Espíritu Santo porque ya no está. Por eso este es un tiempo, hermano, que debemos aprovechar al máximo, pero está muy, muy cerca la venida del Señor. Amén. Y bueno, el Señor quiere las mejores cosas para cada uno de nosotros, ¿no? Pero una de las recomendaciones que el Señor nos da, y aquí habla y dice en el versículo 7, deje el impío su camino. Y no sé si usted ha escuchado esa palabra en otra oportunidad, y en el salmo que la hermana también estaba leyendo, allí aparece esta palabra, ¿no? Y cuando hablamos de una persona impía, es aquella
aquel tipo de persona que actúa o que se conduce de una manera contraria a la naturaleza de Dios. Y parece mentira, pero en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, aún existen este tipo de personas. Y es por eso que el Señor le hablaba al pueblo de Israel así. Porque el Señor, que todo lo sabe, el Señor que todo lo ve, sabe que en el cuerpo de Cristo hay personas que no se están conduciendo según sus estatutos, según sus mandatos, según sus principios, según su naturaleza. ¿Cómo así, pastora? Sí, porque aún hay personas en el cuerpo de Cristo resentidas. Porque aún hay personas en el cuerpo de Cristo con falta de perdón, con raíces de amargura. Aún en el cuerpo de Cristo hay personas que sienten envidia cuando ven que un hermano le va bien. O como, sí, porque hay personas que ven que un hermano tiene algo y quisiera tenerlo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he escuchado, eso es una envidia santa. No hay envidia santa, la envidia es envidia. No es santa. Eso es envidia. Usted más bien tiene que alegrarse cuando un hermano prospera, cuando el Señor lo bendice. Gócese con el hermano. Gloria a Dios. Y más bien, wow, trate de imitar que el hermano se está conduciendo bien para que usted reciba las mismas bendiciones de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que el Señor le dice aquí: deje el impío su camino, porque ese camino por el que se está conduciendo no es el correcto, no es el que lo conduce a la comunión a Dios. Por eso muchos de esos planes y muchos de esos propósitos que a lo mejor nosotros nos hemos trazado para esta nueva temporada, no es el camino que nos conduce a la total plenitud de Dios, a la total comunión con Dios, al total cumplimiento del propósito de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando yo estaba pensando en eso, bueno, ya ahorita no estoy trabajando, Señor, ¿cuánto tiempo voy a estar así? ¿Qué voy a trabajar? Porque mi esposo me decía, cuando hablábamos de este tema, para los que no saben, en Venezuela yo estudié en la universidad, tuve un título universitario y yo ejercía mi profesión en Venezuela. Yo soy licenciada en educación y yo estaba ya ejerciendo por el Ministerio de Educación. Aparte de eso, ya yo estaba como coordinadora, tenía a cargo mío 8 colegios y estaba ya próxima a registrarme para hacer un posgrado. Me estaban postulando para ser directiva y wow, era algo que a mí me apasiona mi carrera, lo que estudié, ¿no? Y mi esposo me dice: ¿y para qué tú estudiaste entonces? ¿Para qué tú tienes ese título, no? Y yo en un momento me quedé callada y yo le dije: lo que pasa es que cuando yo estudié en la universidad, yo no caminaba con el Señor. Y mis planes en ese entonces eran otros, mis proyectos eran otros. Cuando uno va a la universidad, cuando uno se proyecta un título universitario, una formación universitaria, es porque uno quiere ejercerlo, porque uno quiere posicionarse, porque uno quiere tener un título, uno quiere tener un nombramiento, llegar a la cúspide de esa carrera que uno se propone, ¿no? Y así fue para mí. Y Dios me permitió en poco tiempo, hermano, lograrlo, porque me gradué, pude ejercer para el ministerio, ejercí en aula, luego salí a coordinación y no solo en el colegio, sino tenía a cargo otras instituciones. Y wow, en poco tiempo el Señor me puso eso y yo me sorprendía porque era muy poco tiempo. Pero ya luego, hermano, cuando el Señor nos hace un llamado ministerial, en el caso de mi esposo y yo, pues ya, y cuando uno le dice al Señor: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón. Ahora mis planes ya no son míos. Ya los planes que yo haga tienen que estar alineados a los planes y propósitos de Dios. Porque, hermano, estos últimos años, y se lo digo a título personal porque lo he vivido, llegaban momentos en que me colapsaba de tantas cosas que hacía. Y en ese tiempo que colapsaba me frustraba, porque yo quería ser una buena empleada,
porque el Señor dice que hagamos las cosas como para Él, que donde quiera nosotros vayamos, demos testimonio que somos sus hijos. Y yo siempre me afanaba en eso, por hacer bien mi trabajo, de que no dijeran nada mal de mí, que por el contrario, wow, se ve que es una hija de Dios. Me afanaba también en mi casa por hacer las cosas y a veces no me rendía el tiempo, entonces ni atendía bien a mi esposo, ni estaba pendiente de mi hijo cuando estaba en el colegio. Entonces también en las cosas del Señor tampoco estaba siendo eficiente y me sentía frustrada, porque abarcaba mucho, pero estaba apretando muy poco. Y entonces una de las cosas que yo en oración le decía: Señor, dirígeme, porque yo no quiero tropezar más veces con la misma piedra. Ya yo quiero, Señor, avanzar en el propósito que tú diseñaste para mí. Y es ahí que yo le decía a mi esposo: usted sabe la responsabilidad cuando el Señor le llama a una persona a ser pastor o pastora. Es una responsabilidad. Que habrán personas o hermanos en la fe que toman eso como hay un título, es el más importante de la iglesia. No, mi hermano, es el que tiene más responsabilidad ante los hombres y ante los ojos de Dios. Y una de las responsabilidades que a mí, wow, es que el Señor dice que son los que velan y oran por las ovejas. Usted sabe lo que es tener que velar por cada uno de ustedes y orar por cada uno de ustedes. Es una gran misión, es un gran propósito. Y a veces le hemos fallado a Dios en eso. Y cuando de repente yo veo que de repente hay una situación en un hermano que a lo mejor yo no la pude percibir a tiempo porque estaba distraída, desenfocada en otras cosas, a mí me ha pesado en mi corazón. Y yo le digo: Señor, perdóname, porque me enfoqué más en mis planes personales que en los tuyos, en los que tú tienes. Es por eso que en esta temporada yo tomé esa determinación de no hacer ningún plan. Y yo, para los que saben, comencé a hacer un ayuno de 21 días. Y es con ese propósito, pidiéndole dirección, guía al Señor. ¿Qué voy a hacer? Porque no quiero volver a caer en esa situación, Señor. Porque el Señor me dice, y yo lo creo, que Él es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Que Él va a proveer, que Él va a sustentar. Y si nosotros somos obedientes y le servimos, algo Él va a hacer. Algo. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Él lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Luego aquí dice en el mismo versículo 7: el hombre inicuo que deje sus pensamientos. Y una persona inicua es una persona injusta. Es una persona arbitraria, una persona que no es equitativa. Es una persona que piensa que todo el tiempo tiene la razón. Es una persona que piensa que lo que hace es lo correcto. Y aquí dice el Señor que ese tipo de persona debe dejar ese tipo de pensamientos. Porque hay personas que se creen, como decimos, la tapa del frasco, que no es así. Entonces, por creerse la tapa del frasco, creen que no necesitan de Dios, creen que no necesitan tener comunión con Dios, creen que no necesitan ayunar, creen que no necesitan tener un tiempo de oración, creen que no necesitan escudriñar la palabra, porque creen que se la saben todas, y no es así. Por eso el Señor les dice a este tipo de personas, a los impíos, a los que están fuera del orden de lo que Él ha establecido, y a los que se creen sabios en sus propias opiniones, que son injustos, que son arbitrarios, que tienen que dejar esos pensamientos y que deben alinearse a lo que Él ha establecido. Amén. Me gustaría que buscáramos en el libro de Proverbios,
en el Proverbio 16. Primero vamos al 19. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Mire lo que dice el Señor en este versículo. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Más claro no puede ser. Podemos tener muchos pensamientos, muchas ideas, muchos planes, muchos proyectos, como les decía, pero el que va a prevalecer, el que va a permanecer es el del Señor. Les quiero leer la Nueva Versión Internacional, que es otra versión. Dice así: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Amén. Hermano, por eso es que muchas veces hay cosas que no se nos dan. Porque lo que tiene que prevalecer es el plan y el propósito de Dios. Y como yo le decía a un principio, no es malo. Porque el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, prosperados en todas las cosas, como dice la palabra, así como prospera nuestra alma. Él quiere que sea así. Pero que antes de nosotros comenzar a ejecutar esos planes y esos proyectos, primero le busquemos a Él. Él dice: buscar mientras pueda ser hallado, llamarlo mientras está cercano. Porque sí y solo sí, Él nos va a dirigir a lo que nosotros vamos a hacer para que se cumpla su propósito. Porque de lo contrario, mis amados hermanos, cuando nosotros no lo hacemos, hermano, le voy a decir algo. Van a suceder cosas que nos van a afectar no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Y les voy a mencionar dos casos que están en la Biblia, que seguramente usted ha leído. Y uno de ellos es el caso de Jonás. Todos conocen el profeta Jonás, que Dios lo llamó con una misión, con un propósito de ir a predicar a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Todo lo contrario, se fue al otro lado. Él dijo: yo no voy a ir a predicarle a esa gente, porque esa gente no es irreverente con Dios. Esas personas andan haciendo todo el tiempo lo malo, y lo que yo voy a ir a decirle a esa persona, eso va a ser en vano. Es que él era tan orgulloso y tan engreído que pensaba que era él el que lo iba a hacer, y no es así. Si Dios lo estaba mandando, no era porque iba a ser él, iba a ser el Señor a través de él. Y él empezó a hacer todo lo contrario. En vez de montarse en una embarcación que iba a Nínive, se montó en una que iba a otro lado. ¿Y qué sucedió en esa embarcación? Vino una gran tempestad, vinieron unos grandes vientos, y las personas que estaban en esa embarcación, que no tenían nada que ver con Jonás, estaban padeciendo. Hay personas que a veces van a padecer por nuestra causa, porque estamos en el lugar equivocado, porque estamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer, sino estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y por tanto puede perecer nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia, el esposo, los hijos. Y después, ¿qué es lo que está pasando en mi familia? Examinémonos. Examinémonos. Porque muchas veces, por no estar alineado al propósito, al plan que Dios tiene en nuestras vidas, van a venir tempestades, van a venir tormentas que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Llegó el momento en que él no tuvo opción, tuvo que ir a Nínive. Pero es tan tremendo Jonás que el Señor tuvo misericordia de este pueblo, y él se enojó porque el Señor tuvo misericordia del pueblo. Imagínense ustedes, él se enojó por eso, en vez de alegrarse porque se cumplió lo que Dios dijo que iba a hacer.
Gloria al Señor. Otro ejemplo es el de Sansón. Todos también hemos leído la historia de Sansón, un hombre consagrado desde el vientre de su madre con un único propósito: de liberar al pueblo de sus enemigos, los filisteos. Y lo único que Dios le pedía a él era que se consagrara, que fuera nazareo, que no se cortara el cabello, que no tomara vino ni nada derivado de las uvas, que no se contaminara. ¿Y qué hizo él? Todo lo que el Señor le dijo que no hiciera, eso fue lo que él hizo. Tanto así que desobedeció hasta a sus padres, porque había una norma, una ley en el pueblo de Israel, que cuando se iban a casar debían hacerlo con una persona de la misma tribu. Pero ojalá y él se hubiese casado con alguien del pueblo de Israel, pero no era ni de la tribu, ni era del pueblo de Israel, sino era del enemigo, era una filistea.